Bueno, gente, ¿cómo andan? Video exclusivo para los miembros del canal. Quiero que analicemos algo muy a corto plazo. Estamos analizando básicamente un gráfico de 4 horas de Bitcoin. Quiero rescatar un patrón o algún detalle, esos detalles que a veces se nos escapan, esos detalles que quizá pueden parecer o pueden terminar siendo intrascendentes, pero quiero traerlo al video, más que nada por un comentario que escuché primeramente hablando de un long hacia los 90 y pico mil, lo cual no está mal. A ver, yo no estoy diciendo que Bitcoin nunca más toque valores de 90.000 o inferiores a 90.000. Ahora, principalmente tratemos de analizar, y cuando digo este patrón no me refiero solamente al precio rebotando, cayendo un poco más, pero sin ponerse por debajo del mínimo anterior y después subiendo por encima de la media. Además de eso, que es lo que vamos a buscar ahora, ejemplos con ese patrón, también quiero que busquemos patrones exactamente iguales a los cuales acabo de describir, pero también con una característica particular, que es posterior a que la vela rompa la media de 55 o se ponga por encima de la media de 55, la vela siguiente se encargue, como vemos acá, de tocar esa media de 55, de retestearla y ver que sigue justamente posterior a eso que estamos marcando. Es decir, un patrón de precio en el cual Bitcoin por debajo de la media de 55 rebote, tenga un rebote alcista a tocar la media, empiece a abrazarse a esa media móvil, la rompa, pero con un retesteo en esa media de 55, ya sea con una vela que toque la media de 55 con su cuerpo o con el mechazo. Recordemos que el cuerpo de la vela es lo grueso que nosotros estamos viendo, mientras que el mechazo es lo que estamos viendo, la parte delgada, ¿no? La parte finita, el hilo de la vela. Bueno, vamos a buscar un patrón en el cual el precio se ponga por encima de la media y posterior a eso haga un retesteo de esa media de 55, reitero, ya sea con un mechazo o con el cuerpo de la vela cerrando sobre esa media de 55 periodos. Y el primer patrón que se me viene a la cabeza, o el primer patrón mejor dicho, que tenemos, que encontramos en Bitcoin es este que estamos viendo acá. Veamos qué sucede. Tenemos o estamos empezando a formar mínimos cada vez más bajos que los anteriores. Ahora, de repente, a partir de este punto que estoy dibujando, el precio deja de formar mínimos menores que los anteriores. Vemos como este mínimo no puede ponerse por debajo de este mínimo anterior y posterior a eso el precio sube, retestea, toca la media de 55 con un cuerpo de vela cerrando justamente sobre esa media, pero tocándolo al fin. Y quiero que hagamos énfasis en lo que ocurre después. Si bien es verdad, vemos que el precio sigue subiendo un poco más, vemos una última corrección del precio. Vemos una última, entre comillas, caída, bueno, vamos a llamarlo apoya, en la media de 55 para después subir. Es decir, al menos en este caso, reitero, cuando vimos que el precio no sigue subiendo rápidamente por encima de la media de 55, es decir, no tiene un movimiento así vertical, lo que hace es apoyar en esa media y ranguear, al menos por un par de velas, por un par de días o por un día, sobre esa media de 55 para después sí encontrar un movimiento alcista. Entonces, primer ejemplo, claro, ahora, a ver, si tenemos algo en claro de este ejemplo es que no tenemos por qué entrar en short acá pensando que a partir de acá el precio va a ser esto, porque al menos en este caso no sucedió y es un caso muy, pero muy parecido, un patrón muy parecido al que tenemos actualmente. Entonces, primera lección que nos tiene que dejar, o al menos, a ver, primer indicio que nos tiene que dejar, no hay justamente una prueba clara de que tengamos que entrar en short en el precio actual de Bitcoin, en los 104.741 dólares por Bitcoin, pensando que se va a ir a 93.000. ¿Puede suceder eso? Sí, puede suceder eso. Ahora, no es un indicio claro el patrón que estamos teniendo de que eso pueda llegar a suceder, al menos en el aspecto técnico, ¿no? Al menos fundamentando un aspecto técnico de una supuesta caída que para mí no está bien fundamentada hasta ahora, ¿no? Vamos a ver un siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo es este que estamos viendo acá. Analicemos esto porque esto sí que es muy, pero muy parecido a lo que tenemos actualmente. Si bien es verdad que hay un caso que voy a mostrar ahora en un cachito, todavía más parecido aún, esto tiene su similitud. Veamos el precio de Bitcoin formando mínimos cada vez más bajos que los anteriores. De repente el precio sube, rebota, cae, pero no cae por debajo de este mínimo, es decir, otra vez lo mismo. Empezamos a formar mínimos más altos que los anteriores. Subimos, rompemos esa media, tocamos otra vez la media de 55 con un mechazo, esta vez la tocamos con un mechazo, por eso digo, este patrón es más similar al actual. Vemos que después de ponernos con un par de velas por encima de esta media naranja de 55 periodos, tocamos con un mechazo esa media de 55, es decir, no subimos a puras velas verdes grandes iguales a esta que tuvimos, no. Bueno, ¿qué vemos posterior a eso? También un retroceso, un apoyo en la media de 55 para después recién seguir subiendo. Entonces, ¿qué lección nos tiene que dejar esto? No tenemos por qué entrar en short, porque si acá entrábamos en short es verdad, íbamos a ver esta caída, ahora era muy minúscula, el movimiento principal acá fue el alcista, y no nos tendría que extrañar, en el caso actual, ver alguna que otra vela roja en el gráfico de 4 horas. Por eso,
justamente es que acabo de publicar hace un par de horas que me salí de la posición en long que llevo en 4 horas, porque justamente proyecto alguna que otra caída como esta, la cual la voy a estar aprovechando para entrar en precios más baratos, no para operar en short. Esto para mí no se opera en short, es decir, si ocurre algo similar a esto en Bitcoin, no se tendría que operar en short. Tendríamos que a lo sumo tomar ganancias en los precios actuales para buscar algún long más barato, si es que vos lo querés hacer. Si vos querés mantener tu long o mantener tu operación en spot, está perfecto, siempre y cuando asegures no perder, es decir, poner un stop loss al precio de entrada, o al menos esa es mi recomendación. Ahora vamos a buscar un último patrón, el cual para mí es el más parecido que tenemos a lo que está sucediendo hoy por hoy en Bitcoin. ¿Por qué? Primero porque acá se da una coincidencia también o un posicionamiento mucho más similar en cuanto a la DX. Tenemos una DX por debajo del punto 23, algo muy similar a lo actual. El patrón de velas también, todo este patrón de caída que tenemos en el cual formamos mínimos más bajos que los anteriores, de repente dejamos de hacer eso y formamos un mínimo más alto que el anterior. Subimos, dejamos un mechazo que toca la media de 55, algo muy pero muy parecido a lo actual. Fijémonos que se detiene ese mechazo exactamente en la media de 55, y si bien es verdad subimos un poco más, al menos con este mechazo de acá, tendemos otra vez a caer, a formar una especie de pequeño rango de consolidación, no a caer sino a consolidar, para después sí tener un movimiento alcista. Tengamos cuidado porque en este patrón el movimiento alcista posterior, quiero que alejemos el gráfico para que ustedes tomen noción, el movimiento alcista posterior a este patrón, el cual para mí es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en Bitcoin, fue totalmente explosivo. Es decir, si tenemos un patrón, o mejor dicho, una resolución del patrón inicial igual a esta, claramente nos estaría llevando a máximos históricos y a una continuación fuerte y rotunda del bull run. No estoy diciendo que eso vaya a suceder, estoy diciendo que es un patrón muy parecido. Ahora, las conclusiones que podemos sacar volviendo al precio actual es que esta vela verde que estamos teniendo hoy por hoy, al menos para mí, es una vela para proteger. Para proteger el capital, si vos entraste en long en los 100.000, 101.000, protege el capital, podés tomar ganancias tranquilamente, no estaría mal tomar ganancias en los precios actuales. Entendamos que Bitcoin, si bien es verdad, vemos una vela verde grande, estamos llegando a zonas de resistencia, estamos por tocar una zona de resistencia, eso lo analizamos en el video público de hoy. Ahora, en conjunto con el patrón que acabamos de analizar, en conjunto también con el ADX, que no termina de pintarse positivo, no termina de ponerse alcista, no nos tendría que extrañar algún movimiento como estos, no tendríamos que entrar en pánico. Para mí tampoco se tiene que operar en short, porque a ver, si el movimiento principal que estamos analizando en función a los patrones que analizamos, a los 3 patrones que analizamos recientemente, termina con una resolución alcista, es verdad, después de un rango, después de alguna vela roja, sí, pero termina en una resolución alcista, que no sé hasta dónde nos pueden llevar. Yo no sé si esta resolución alcista nos puede llevar hasta los 106.000, hasta los 109.000 o hasta los 150.000. Ahora, teniendo en cuenta que la resolución es alcista, ¿por qué vas a entrar en short acá? ¿Que puede el precio terminar mañana en 99.000? Sí, ahora las probabilidades no son de más de un 50%, todo lo contrario, son de menos de un 50%. Entonces no querramos operar cada vela de Bitcoin, es decir, si la próxima vela es roja, vos no te puedes meter en short porque una vela va a ser roja, porque primero vos no tenés la certeza de que esa vela vaya a ser roja, y segundo, vas a tender a volverte loco. Entonces, lo que hay que hacer acá es entender cuál va a ser el movimiento principal y no dejarse meter miedo por alguna que otra caída de este estilo que estamos marcando, porque ocurrió en el pasado, porque el patrón con el cual Bitcoin rompe esta media puede indicarnos que justamente se puede dar alguna que otra caída. A ver, consolidación, vamos a decirle consolidación porque en realidad este movimiento sería una caída en un gráfico de 15 minutos, acá sí lo podemos ver como una caída, ¿no? Incluso, a ver, bueno, pongámosle que sí, pongámosle que en este gráfico lo podemos ver como una caída, en un gráfico de 1 hora lo veríamos como una corrección a la media de 55, y en un gráfico de 4 horas como una simple vela roja, como algo por el estilo como esto, que no estoy diciendo que con certeza va a pasar. Por eso es que digo que no hay que meterse en short, porque el movimiento principal sigue siendo alcista. Ahora, si tenemos alguna corrección como esta, es para seguir subiendo, no es para asustarse, no es para salir a vender, ni es para meterse en posiciones en short. Habiendo dicho esto, espero que se haya entendido el mensaje. Justamente lo que trato de decir es que no hay que meterse en short y que no te metan miedo, ni tampoco que te metan ganas de hacerlo por alguna vela roja de este estilo, por algún retroceso de este estilo. Si no se da, mejor, seguimos ganando y a vos no te meten dudas. Ahora, el mercado generalmente mete dudas, el mercado te hace dudar y te hace tomar decisiones erróneas. Entonces, si vos ves una vela roja y te metes en short acá, para mí hay muchas, pero muchas probabilidades serias de que termines siendo liquidado.
Si eso no sucede y si Bitcoin sigue subiendo, festejamos todos, seguimos ganando y el precio no nos estaría dejando ningún tipo de dudas de que se quiere dirigir hacia los 107.000, 108.000 o 109.000 dólares. Entonces, gente, quiero que se abra debate en los comentarios. Recién un usuario me estaba preguntando por qué medios debatíamos, por qué medio hablábamos. Bueno, justamente la caja de los comentarios es un ámbito en el cual yo no tengo ningún problema que se abra debate, que dejen sus opiniones. Si no están de acuerdo, díganmelo. No, para mí de acá Bitcoin se va a ir a los 50.000, a los 90.000, a los 98.000. Es totalmente posible, yo no tengo la bola de cristal. Simplemente dejo mi proyección en función a patrones pasados. Así que abran debate en la caja de los comentarios. Cuídense y chau.